¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Conversando con el Payaso. Y hoy, claro, estamos junto al payaso del arte para hablar de una de las obras de literatura más importantes de Latinoamérica, como es el libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta obra que nos va a detallar su punto de vista, nuestro querido amigo el payaso del arte, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, payaso? Oh, gracias por invitarme. La obra que nos ocupa hoy no es solo importante para la literatura, también lo es para el alma humana. Pedro Páramo no es solo una novela. Pedro Páramo es una reflexión sobre el poder, la muerte y el vacío. El vacío que dejan los sueños sin cumplir. Comencemos desde el principio, payaso del arte. ¿Cómo describirías la esencia de Pedro Páramo? Sí, es una búsqueda. El prota Juan Preciado viaja a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Allí llega a un lugar repleto de ausencias. Cada personaje pareciera estar incompleto. Se embarca en una búsqueda de sentido en un mundo donde parece que el sentido ha sido devorado por el tiempo y la muerte. Juan llega a Comala, un lugar que pareciera estar atrapado en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando llega Juan allí? Lo que ocurre es que Juan entra en un mundo donde el tiempo ya no tiene sentido. Comala no es solo un pueblo muerto, es una metáfora de la descomposición del pasado. Además, como muchas personas en la vida, Juan busca respuestas, pero no las encuentra, sino que encuentra ecos de lo que alguna vez fueron estos personajes, como Eduviges Diada y Diana Cisneros. No solo son fantasmas, sino que son residuos de un pasado que se resisten a desaparecer por completo. Bien, payaso, podríamos hablar ahora de Pedro Páramo, un hombre que pareciera estar ausente en esta historia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pedro Páramo es una figura trágica, un cacique que lo tuvo todo y sin embargo lo perdió todo. No porque alguien se lo haya quitado, sino porque su propia ambición lo devoró desde adentro. Pedro es la personificación del poder vacío. Gobernó Comala con puño de hierro, pero al final el poder hizo que nada lo salvara de la soledad. Es como construir un imperio sobre arenas movedizas, donde no podés sustentar nada real, ni siquiera el amor. Cuando muere Susana San Juan, toda su vida se desmoronó. Algo que nos llama mucho la atención en esta obra es la presencia de muchas voces. ¿Qué nos puede decir, payaso, sobre esta manera en la que se eligió narrar esta historia? Nos invita Rulfo a perdernos en un laberinto de voces, como si escucháramos almas atrapadas entre la vida y la muerte. Estas voces reflejan el caos interno de Comala, más aún el de Pedro Páramo. Las voces no solo cuentan la historia de un pueblo, sino también que representan la memoria y la historia. Cada personaje es un testimonio de la verdad que ellos poseen.
Es un recordatorio de que la verdad, como la vida, está en constante cambio. Es importante hablar ahora, payaso, sobre temas centrales en esta obra, como son la muerte y el olvido. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? La muerte en Pedro Páramo no es el final, sino una continuación del sufrimiento. Los muertos en Comala no descansan, siguen aferrados a los rencores, los amores y los recuerdos. Es un purgatorio donde lo peor no es estar muerto, sino ser olvidados. La obra de Rulfo nos obliga a confrontar nuestra propia mortalidad y el temor de que al morir se desvanezcan también las huellas de nuestra existencia. Es una obra que, de manera muy sutil, nos pregunta, ¿qué queda de nosotros cuando ya no estamos? Comala aparece un personaje en sí mismo. Payaso, por favor, ¿puedes contarnos tu visión respecto al paisaje y los personajes en la historia? Bueno, Comala es una extensión del alma de Pedro Páramo y de los demás personajes. El paisaje árido es asfixiante, refleja el estado espiritual del pueblo. Es un lugar sin vida, al igual que las esperanzas y los sueños de quienes lo habitan. En ese sentido, Comala es casi una tumba abierta. La naturaleza no es solo un fondo, sino una fuerza que moldea el vacío existencial de todos los habitantes. La tierra, al igual que Pedro, está muerta por dentro, pero mantiene una fachada de poder en su esencia. Antes de terminar con la entrevista con el payaso, me gustaría hacerte por lo menos dos preguntas más. Una tiene que ver con tu interpretación de la obra. ¿Qué nos puedes decir, payaso? ¿Cuál es tu visión sobre la misma? Para mí, Pedro Páramo es en el fondo una historia de amor trágica. Toda la destrucción, el vacío y el sufrimiento que vemos en Comala nacen del amor que Pedro siente por Susana San Juan. Pedro, por más cruel y despiadado que haya sido en su interior, estaba atrapado por ese amor imposible. Susana nunca lo amó de la misma manera. Ella vivía en su propio mundo, aferrada en los recuerdos de su primer amor, y eso condenó a Pedro. Pedro lo tenía todo: poder, tierra, la obediencia de un pueblo entero. Pero nada le sirvió para ganar el corazón de Susana. Cuando ella murió, él también muere, aunque siguió vivo por fuera, viviendo en una especie de limbo sin sentido, porque su único amor verdadero fue frustrado. La historia de amor entre Pedro y Susana es una tragedia. Nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza destructiva cuando no es correspondido, y es el motor detrás de todo lo que Pedro hace. Y al final es lo que lo destruye. Ha sido fascinante escucharte, payaso, esta interpretación personal de cómo ves esta historia como una historia de amor trágica. Pero sabemos que es seguro que tienes algo más que nos puedas decir. Te agradecería muchísimo, payaso, que no te guardes nada. Bueno, ¿qué pasaría si en realidad todo lo que hemos creído saber sobre la historia de Juan Preciado fuera diferente?
¿Qué pasaría si Juan nunca nació y murió en el vientre de su madre antes de ni siquiera haber pisado este mundo? Para mí, Pedro Páramo nunca tuvo hijos. Y todo el viaje de Juan a Comala era el viaje de una conciencia que nunca tuvo un cuerpo. Se podría decir entonces que se trataría de una búsqueda, pero desde la no existencia misma. Exacto. Imagina esto. Al morir su madre, Juan Preciado no nace, sino que se libera de su estado latente como una sombra y emprende un viaje a Comala. Es solo cuando Pedro también muere que esa sombra, esa idea de un hijo, puede comenzar a cumplir el deseo de su madre de encontrar su origen. Pero en lugar de respuesta se encuentra vacío, silencio, muerte. Porque ni Juan ni Pedro pudieron existir plenamente. ¿Qué tal si esa es la verdadera historia? Un pueblo lleno de fantasmas donde vincula a los que nunca nacieron, que buscan respuestas que nunca obtendrán. Es una visión fascinante e intrigante. Se trataría de una búsqueda que nunca tuvo lugar en el plano o en el mundo físico. Así es. Pedro Páramo no sería solo una historia de muerte y olvido, sino también de lo que nunca fue, de un hijo que no nació, de un padre que no supo amar. Es un relato de la inexistencia, de lo que queda en los márgenes de la vida. Pero bueno, esa es solo la idea de un payaso. Qué interesante, payaso. Gracias por dejarnos estas interpretaciones tan fascinantes y también por dejarnos con más preguntas que respuestas, como pasa con todas las grandes obras de arte. Gracias a ti, a veces las respuestas no son tan importantes como las preguntas que nos planteamos. Con esta última reflexión de nuestro invitado, nos despedimos, pero será hasta un próximo programa. No se olvide, me gusta, compartir y suscribirse. Chao.